Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Escuela de Amor. Hoy estamos aquí en Medjugorje, en la Cruz Azul. Ya es la octava de Pascua, feliz días de resurrección, sobre todo en esta semana que sabemos que no son días de ayuno. Felices días después de una Semana Santa, que espero que haya sido en recogimiento y en oración y que os haya servido de mucho fruto espiritual. Hoy vamos a hablar en el programa de Escuela de Amor del mensaje que dio la Reina de la Paz el día 25 de diciembre del año 2008. Ella dijo: queridos hijos, vosotros corréis, trabajáis y acumuláis, pero sin bendición. Vosotros no oráis. Hoy os invito a que os detengáis ante el pesebre y meditéis sobre Jesús, a quien también hoy os doy, para que Él os bendiga y os ayude a comprender que sin Él no tenéis futuro. Por eso, hijos míos, poned vuestras vidas en las manos de Jesús para que Él os guíe y proteja de todo mal. Gracias por haber respondido a mi llamada. Hay tres palabras bastante significativas para la Reina de la Paz: corréis, trabajáis, acumuláis y bendición. Son tres palabras que también utilizó San Pablo cuando nos habla de la bendición de Dios en la Sagrada Escritura. Bendición que tiene y que esa bendición Él se desposee de ella para que ésta llegue a muchos más. Se puede correr para el mal o para el bien, y San Pablo corría para el bien. Él decía lo siguiente: porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley me he hecho como bajo ley, no estando yo bajo ley, para ganar a los que están bajo ley. Con los que no tienen ley me he hecho como quien no tiene ley, no siendo yo alguien que no tiene ley de Dios, sino alguien que vive en la ley de Cristo, para ganar a los que no tienen ley. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos para ganar, sea como sea, algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿No sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio? Pues corred así para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar, lucho, pero no contra el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, quede yo descalificado. Así nos dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 9. Pero también San Pablo decía: no corráis tras el mal. Él decía lo siguiente, perdonad, se me vuelan las hojas. Él decía lo siguiente acerca de los dones espirituales: no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos. También en estos pasajes se nos habla de correr hacia el mal. El país está lleno de adúlteros a causa de tantas maldiciones. La tierra se ha cubierto de luto. Se secan los pastos de la estepa. Todos corren tras el mal. Su poder está en la injusticia, nos dice Jeremías. Sus pies corren hacia el mal, tienen prisa por derramar sangre inocente. Sus proyectos son proyectos criminales. Desolación y ruina acompañan sus caminos. No conocen el camino de la paz, el derecho está ausente de sus sendas. Hacen tortuosos sus senderos. Quien por ellos camina no conoce la paz, dice Isaías. Quien acumula para sí rehúye dar limosna.
pero la palabra del Señor nos habla de la importancia de ser generosos en la limosna. Muchas veces en los programas hemos pedido donativos y lo hacemos de modo muy sencillo, algunos podrían decir incluso repetitivo. Hoy tocaba decirlo, ha utilizado las mismas palabras, pero solo las personas con profundidad espiritual pueden ahondar en esto. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Hijo, acuérdate del Señor todos los días. No peques ni quebrantes sus mandamientos. Pórtate bien toda tu vida. No vayas por caminos de iniquidad, pues si obras la verdad tendrás éxito en tus empresas, igual que los que obran la justicia. Da limosna de cuanto posees. No seas tacaño. No apartes tu rostro ante el pobre, y Dios no lo apartará de ti. Da limosna en la medida que puedas. Si tienes poco, no te avergüences de dar poco. Así acumularás un tesoro para el día de la necesidad. La limosna preserva de la muerte y libra de caer en las tinieblas. Dar limosna es una ofrenda agradable para cuantos la hacen delante del Altísimo, dice Tobías en el capítulo 4. La Reina de la Paz nos dice que no acumulemos, que no sirve de nada, y es la misma enseñanza que Jesús nos dice en el Evangelio según San Lucas. Entonces le dijo uno a la gente: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Y es que bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don. Aplicado al hombre, ese término significa adoración y entrega a su Creador en la acción de gracias. Benedicto, eulogia. Esto es la procedencia de la palabra bendecir. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda obra de Dios es bendición. La Reina de la Paz nos lo ha recordado hoy, en el mensaje que estamos hablando. Y desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina. En la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la bendición de Dios. En la liturgia de la Iglesia, Dios Padre es bendecido y adorado como la fuente de todas las bendiciones de la creación y de la salvación, con las que nos ha bendecido en su Hijo para darnos el espíritu de adopción filial. Y los sacramentales, que proceden del sacerdocio bautismal, todo bautizado es llamado a ser una bendición. Fijaos lo importante que es la bendición de Dios, y todo lo que procede de Dios es bendecido. Es decir, que todos los bautizados estamos llamados a una bendición y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. Nos dice el derecho canónico: la presidencia de una bendición se reserva al ministerio ordenado, obispos, presbíteros, diáconos,
en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental, como es lógico y normal. Entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones a personas, la bendición de la mesa, de objetos, de lugares, y es que toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bienes espirituales, ¿no? Dice San Pablo en la carta a los Efesios. Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz de Cristo. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente, y esto es importante saberlo. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares, entre las que están destinadas a personas que no se han de confundir con la ordenación sacramental, son cosas diferentes. Figuran la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes y de viudas, el rito de la profesión religiosa, las bendiciones para ciertos ministerios de la Iglesia como lectores, acólitos, catequistas. Como ejemplo de las que se refieren a objetos, se puede señalar la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas, etc. Entre los sacramentales las bendiciones ocupan un lugar importante, comprenden a la vez alabanza de Dios por sus obras y sus dones y la intercesión de la Iglesia para que los hombres puedan hacer uso de los dones de Dios según el espíritu de los evangelios. Fijaos lo importante que es la bendición de Dios para que la Reina de la Paz nos diga que corremos, que trabajamos y acumulamos sin bendición. Lo importante que es la bendición a veces no somos conscientes y tampoco somos conscientes de que hace posible que la podamos vivir bien o no. Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Y es que la bendición se expresa, mejor dicho, el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es encuentro de Dios con el hombre, y en ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice. El corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Por eso es importante que recemos mucho. La Reina de la Paz lo ha dicho en muchos mensajes, pero en este en concreto nos dice: hijos, no oráis. La Reina de la Paz nos dice en muchas ocasiones: orad, orad, que oremos. Siempre nos dice algo así para animarnos, pero en 3 ocasiones nos dijo: hijos míos, no oráis. Durante todos estos años de las apariciones con los mensajes de la Reina de la Paz, 3 ocasiones tenemos. Estas fueron sus palabras: queridos hijos, en este tiempo de manera especial os invito, orad con el corazón, hijos míos. Vosotros habláis mucho, pero oráis poco. Leed, meditad la Sagrada Escritura y que las palabras allí escritas sean vida para vosotros. Yo os exhorto y os amo, para que en Dios podáis encontrar vuestra paz y la alegría de vivir. Gracias por haber respondido a mi llamada. 25 de febrero del año 2012. Jesús a sus apóstoles les llevó a orar consigo, pero mirad lo que pasó. Fueron a un huerto que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora.
y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Volvieron, y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque estaban muertos de sueño y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: ya podéis dormir y descansar, basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Estas son las palabras del Evangelio cuando nos habla de la oración y cuando les invita a orar y se quedaron dormidos. La Reina de la Paz nos dice: deteneos y meditad sobre Jesús. ¿Cuál es el camino, el buen camino? Pues esto es lo que nos dice el Señor: paraos en los caminos a mirar y preguntad por las rutas antiguas, dónde está el buen camino, y seguirlo, y así encontraréis reposo. Pero dijeron: no lo seguiremos. Entonces os di centinelas, atención al toque de trompetas. Pero ellos dijeron: ni caso. Por tanto, naciones, escuchad, sabed lo que va a ocurrir. Escucha también tú, tierra, la desgracia que traigo a este pueblo, el fruto de sus maquinaciones, pues no escucharon mis palabras, no atendieron mis advertencias. ¿A qué me traes incienso de Saba, caña aromática de tierras lejanas? No me agradan vuestros holocaustos, no me complacen vuestros sacrificios. Por eso dice el Señor: pondré a este pueblo obstáculos, de modo que tropiecen en ellos los padres junto con los hijos, que perezcan vecinos y amigos, nos dice Jeremías en el capítulo 6. Que os ayude y os haga comprender que sin Él no tenéis futuro. Esto es lo que desea la Reina de la Paz cuando oremos. Y es que Cristo, la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. En Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado imagen y semejanza del Creador. En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina, alterada en el hombre por el primer pecado, ha sido restaurada en su belleza original. Pase, no hay problema, pase. Ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último, Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que cuando creó al primero colocó en él su divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre, para que aquel a quien había formado a su misma imagen no pereciera. El primer Adán es en realidad el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin, por lo cual este último es realmente el primero, como él mismo afirma: yo soy el primero y yo soy el último, nos dice San Pedro Crisólogo en sus sermones. También la Reina de la Paz nos dice: poned vuestras vidas en las manos de Jesús para que os guíe y proteja del mal. Un ejemplo muy grande en la confianza en Dios lo encontramos en la oración de Carlos de Foucauld. Él rezaba así: Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más. Dios mío,
pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Pero quien mejor, sí, pase, quien mejor ha vivido este abandono es María. Ella dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y nos enseña la confianza infinita en el Señor. En estos últimos años, en sus mensajes nos ha hablado más veces que antes de esa confianza y abandono, porque es una cosa que se aprende después de haber aprendido otras cosas en todos estos años anteriores, porque la confianza y el abandono en las manos de Dios parecen algo muy sencillo, pero en realidad es una de las últimas cosas que se logran en el camino de la santidad. Me despido de todos vosotros. Hasta el próximo programa. Que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.